Y si bien uno habla de índices, ¿no? La inflación, la canasta básica, que es lo que sale de más, detrás de todo eso está el costo de los sectores más vulnerables, aquellos quienes se ven más afectados por toda la situación del país. Una situación crítica de crisis de todo el país que afecta a todas las clases sociales, pero que hay personas que realmente la están pasando muy mal. Para eso vamos a presentar rápidamente a Daniel Menéndez, es subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local de la Nación y es dirigente de Barrios de Pie. ¿Seguís siendo el coordinador nacional? Sí, efectivamente. Mirá. Bueno, buenas noches, gracias por estar aquí. Un gusto. ¿Cómo, vos durante muchos años has recorrido y has estado muy cerca de los sectores más vulnerables, ¿no? De la gente que más lo necesita. ¿Cómo hacemos con estos números, ¿no? La inflación, la canasta básica, para no ser pobre necesitas más de 40.000 pesos. ¿Cómo se empuja constantemente entonces a los sectores de esa clase trabajadora que intentaba no caer en la pobreza o en la indigencia y finalmente cae? ¿Qué se puede hacer? Lo primero, me parece que ya hizo mucho nuestra sociedad, evitando caer al precipicio, que se canalizó a través de las elecciones, de optar por Alberto Fernández, por Cristina Kirchner. Me parece que eso evitó que se profundice una situación que ya venía siendo muy difícil. Han sido 4 años muy malos de caída en la actividad, de instalación de la pobreza, de endeudamiento. Ahora, está claro que la sociedad le esquivó al precipicio, pero estamos por un desfiladero donde la situación es muy crítica y cualquier error, cualquier falta de criterio en la política pública y sobre todo en la discusión con firmeza que se está dando con la deuda, en la sensibilidad con la que se está atendiendo la urgencia, puede llevarnos a un escenario peor del que estamos. Lo que planteamos, ¿no?, recién en el inicio del programa es que nunca se llega tanto, porque va a una velocidad tal el aumento de todo que todas las ayudas parecen que corren por detrás. Entonces, si uno tiene que pensar cuánto tiempo va a llevar poder paliar esos chicos, el crecimiento que sea lo más natural posible, los adultos que consigan trabajo, los abuelos que puedan ser atendidos. Va a llevar tiempo. O sea, me parece que eso hay que hablar con franqueza, ¿no? El gobierno heredó, y esto hay que decirlo así, no es excusa, una situación muy difícil. Muy difícil. Nadie lo niega, pero también viene de muchos años anteriores, sí, no te diría de décadas prácticamente. Sí, sin duda, pero me parece que hoy estamos en una situación muy difícil. En términos sociales hay una urgencia que el gobierno atendió con la emergencia alimentaria, con recorrer el país detrás de dar una respuesta ante el hambre. Nosotros entendemos que hay 2 planos, un plano de emergencia y un plano de reformas estructurales para volver a poner a la Argentina en crecimiento. La emergencia tiene que ver con atender el hambre, con priorizar los ingresos de los hogares más humildes, tanto en los programas sociales, en las jubilaciones mínimas, en los trabajadores más pobres y en los chicos que tienen hambre. Eso es lo que hoy se puede atender. Después estamos repartiendo, la verdad, un escenario de muchísimas dificultades, viendo cómo poder repartir las cargas de una situación muy difícil. Y en eso va los acreedores y el FMI, que es clave. Si nosotros podemos con firmeza entender que la deuda que se tomó no se puede pagar en los términos que está, que primero hay que crecer para luego poder recién afrontar esos compromisos, que hay que ver la complicidad del FMI con el gobierno en la fuga de capitales y por tanto hay que avanzar en una quita. Hay que resolver ese problema estructural. ¿Ustedes apoyan en la necesidad de que haya una quita? Tiene que haber una quita, tiene que haber una extensión de los plazos para que la Argentina pueda pagar. Lo que está claro es que la deuda, de manera irresponsable, que otorgó el FMI, muy irresponsable, un organismo que ya cuando el gobierno anterior, en el 2017, optó por recurrir al fondo, ya veíamos que esto iba a terminar mal, se percibía hasta en los sectores digamos, que no tienen conocimiento, digamos, técnico de lo que implica la deuda, de lo que implican los compromisos con los acreedores, pero tienen bien en claro en nuestra sociedad lo que es el FMI y lo que condicionó y lo que exigía en términos de ajuste. Entonces,
Hay que atender la urgencia, que es el hambre, que es sostener el ingreso de los hogares más humildes, transitar una discusión con los acreedores con firmeza, obtener una quita y una prórroga de los vencimientos y crecer en un horizonte que nos permita volver a generar riqueza para que pueda haber trabajo. Eso es lo que hoy hay que discutir de cara con la sociedad, que se está atendiendo la emergencia, que se está priorizando en un escenario muy difícil los hogares más humildes y que en ese marco tenemos que enfrentar una renegociación de la deuda que nos permita avanzar en un sentido de justicia social. Daniel, vos me mencionás bastante la deuda que tenemos con el Fondo Monetario, estamos todos expectantes de lo que pueda llegar a suceder con respecto a eso. Y hablas de una quita, la necesidad de una quita que tiene que hacer el fondo. Ayer Kristalina Georgieva, que es la titular del Fondo Monetario Internacional, dijo que ellos, en una entrevista que le dio a Bloomberg, no pensaban en realizar una quita y que no querían ese antecedente en el organismo con la Argentina, que después sirva de puntapié para otros países. Ante ese escenario, ¿vos ves la posibilidad de un default? Yo creo que eso tiene que estar a cargo una comisión integrada por los más altos funcionarios del gobierno que están llevando adelante la negociación. Lo que está claro es que no se puede pagar así. Lo que está claro es que no se puede aceptar una oferta que condicione mayor sufrimiento para nuestra gente. Absolutamente, pero una cosa es y si eso deriva en un pagos default, por 2 años y otra cosa es postergar pagos y pedir una quita. A eso es a lo que iba yo. Lo que pasa que eso es lo que hay que discutir. Y en todo caso el gobierno evaluará cuál es la última oferta del fondo y de los acreedores. Y me parece que se está haciendo el enorme esfuerzo para no ir a un default. Pero el precio del default no puede ser que pese sobre nuestra sociedad mayor sufrimiento del que ya existe. El país explota. Ante un mal acuerdo con el Fondo Monetario, el país explota y lo que está haciendo el gobierno con firmeza y atendiendo la difícil situación, porque acá uno a veces cuando hay una transición habla de herencia y muchas veces es una excusa. Ahora esto, decime si no es una herencia, ¿no? Que se está discutiendo, la verdad que con el agua al cuello, claro, las posibilidades de poder encontrar un poquito más de aire y con una ola que en cualquier momento nos lleva puesto. Entonces, acá hay que hacerse cargo de lo que se generó y lo que hoy existe. Y el gobierno con firmeza tiene que afrontar este tránsito porque tampoco nadie es tonto, se eligió tomar las riendas del país para construirlo con más sensibilidad y con más justicia social y hay que enfrentar esta negociación con firmeza para poder mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad. Daniel, vayamos al terreno, ¿no? Porque a veces la política tiene un montón de desvíos. Me gustaría conocer, que nos cuentes vos, que conocés de primera mano las historias de aquellas familias que últimamente cayeron en la pobreza. En los últimos años hubo nuevos pobres en la Argentina, ¿no? ¿Cómo es la vivencia de cada uno? ¿Cómo hacen para recurrir a la ayuda que les puede dar el Estado? Porque antes no la tenían, porque tenían algún trabajo, porque tenían changuitas, porque trabajaba por ahí madre y padre y los chicos dentro de todo comían y ahora si no van a la escuela no comen. Me parece que el elemento, como bien vos decías, ¿no? Hay una situación estructural en la Argentina. No es que de la noche a la mañana se instaló un desastre que sin duda se profundizó. En el 2015 había una situación difícil, el gobierno de Macri destrozó el país, el que tenía un comercio no pudo vender, el que tenía una empresa y una pyme no pudo producir. Recordemos el problema del aumento de las tarifas y el impacto que tuvo sobre la producción, los despidos vinculados con la caída en la actividad y el hambre, ¿no? Cuando uno ve cómo impactaron los 4 años, está hablando comercios que no venden, fábricas que no producen, trabajadores que ganan por debajo de la inflación, trabajadores que se suspenden y despiden, gente que tiene hambre y que concurre a los comedores. Lo nuevo, sin duda, el impacto en la caída en la actividad es un dato que es novedoso en términos de la profundidad a los que lo llevó el gobierno de Macri, pero lo que es nuevo en los últimos años en la Argentina es el hambre. En la Argentina no había hambre, hacía muchísimo tiempo que no se caía el consumo de leche. Y la verdad que ese es un elemento que aún en el marco de condicionamiento que existe, se está trabajando para resolver. O sea, acá la tarjeta alimentaria lo que va a hacer es volver a poner un vaso de leche en hogares que no había para tomar leche y que no había para comer. Y eso se está haciendo en cada uno de los pueblos y de ciudades con enormes dificultades. ¿Cómo es tu trabajo en Barrios de Pie?
Yo coordino Ahora un movimiento que coordinando tiene... lo nacional. Sí, yo hoy en realidad tengo mayores responsabilidades como subsecretario dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos junto a Emilio Pérsico, que es secretario de Economía Popular, la tarea de reconvertir los programas de empleo, ¿no? Lo que tienen que ver con la transferencia de ingresos, ¿no? Con lo que se conoce como planes sociales que nosotros queremos reconvertir estructuralmente. A eso iba un poco. ¿Es compatible estar en la función pública con manejo de recursos, con planificación de estrategias y demás, con coordinar una organización como es Barrios de Pie, que puede llegar a tener también mucha incidencia en la gente? ¿Es compatible o puede darse algún tipo de beneficiar al que uno más conoce? Me parece que no solo es compatible, sino que es casi que una necesidad. Digamos, la militancia social tiene que ser un prerequisito para poder llevar adelante políticas públicas. Es decir, la política pública, para que impacte en el territorio y para que mejore la vida de la gente, tiene que estar articulada con movimientos sociales, con sociedades de fomento, con organizaciones comunitarias, Sí. y que el conocimiento y la capacidad de poder articular ese mundo de la política social es clave para poder impactar de manera No hay mejor. dudas que Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, es una persona que conoce mucho sobre la pobreza en la Argentina. Emilio Pérsico lleva muchísimos años al lado de la gente con también organizaciones. Vos también, no hay dudas de eso. Pero me preguntaba si a la hora de manejar tantos recursos no se beneficiaba a los que ustedes tienen más a mano. No, porque uno, digamos, cuando asume una función pública, trabaja para el conjunto. Y trabaja para el conjunto no en términos de un sector, sino en términos de una política pública. Nosotros cuando digamos, junto a Emilio Pérsico construimos la idea de la Secretaría de Economía Popular, lo que estamos haciendo es construir un proyecto de política pública que reestructure los programas sociales y que los vinculen con el trabajo. Es decir, nosotros vemos que hay dos aspectos en la política social. Uno, que tiene que atender la urgencia, que es el problema del hambre, y que es la política alimentaria que se está desarrollando con un enorme esfuerzo. Atendido el problema del hambre y erradicado el hambre y construidas las herramientas que van a garantizar que en la Argentina no haya hambre, hay que ir por el trabajo. Y eso es lo que desde los movimientos populares le propusimos al presidente Alberto Fernández, le propusimos al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Por ejemplo, mañana va a ir el presidente a las piletas de Seiza. Yo cuando era chico iba mucho, me llevaban mis padres, que eran un complejo de piletas que estaban abandonadas y que se puso en valor a partir del trabajo de cientos de trabajadores que la pusieron en valor en prácticamente 20, 30 días para que hoy puedan ser usadas un predio que estaba abandonado. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? Más allá del valor que implica poner los bienes del Estado en función de su uso social, en este caso para disfrutar de los chicos y las piletas. Que los programas de empleo que tiene el Ministerio de Desarrollo tienen que ser esquemas de trabajo, en el caso de la construcción, en el caso de la industria textil, en el caso del reciclado, la economía del cuidado. Que mejor para la gente también, ¿no? Sin duda, acá hay que entender que ha habido 25 años en la Argentina donde fracasó el asistencialismo. ¿No? Es decir, ¿cuál era la lógica del plan social? Que era un ingreso temporal a gente que se le asistía porque cuando volvía a haber trabajo se iba a volver a insertar en la economía de mercado. Lo que han pasado en los 25 años es que eso, más allá de los vaivenes del ciclo económico en la Argentina, se ha mantenido 1 millón, 2 millones, 1,5 millones, medio millón hoy de distintos programas de empleo. Y lo que da cuenta es que persiste ese universo porque en realidad lo que ha pasado es que el mercado de trabajo se ha achicado y cada vez demanda menos trabajo. Ahora, entonces el objetivo final, o parte de los objetivos del Ministerio de Desarrollo es achicar la cantidad de planes sociales. Es reconvertir los planes sociales en esquemas productivos. Nosotros, ¿qué es lo que decimos en relación con los programas de empleo?
que la idea de que hay que ayudar a aquella persona que está excluida del mercado laboral transitoriamente porque se va a reinsertar en el mercado, ha fracasado. Es decir, en la Argentina hay 4 millones de compatriotas que viven por fuera del mercado formal de trabajo, que hacen changas, claro, que crearon su trabajo, que agarraron y que una vez que lo echaron en la fábrica pusieron con la indemnización un kiosco, que ese kiosco se fundió porque no tenían expertise, claro, entonces agarraron una máquina de cortar pasto y fueron a cortar pasto y después de 3 meses, 1 año de cortar pasto, agarraron y trabajaron en la construcción y después trabajaron como recicladores urbanos. Claro, va y viene. Van desarrollando esquemas en la economía popular que nosotros entendemos que es donde el Estado tiene que mirar porque hay una economía por fuera de la economía de mercado que existe en nuestro país y que es donde la gente y los sectores más humildes construyen su supervivencia diaria. Y ahí hay que llenarla de derechos, hay que discutir un incremento en la productividad, hay que discutir mejores derechos, hay que discutir la forma... Es atractivo esto de reconvertir los planes sociales, la verdad que es atractivo. Vamos a seguir en la mesa en el próximo bloque, pero no quiero dejar de preguntarte, Daniel, porque hoy se publicó en el diario Clarín una noticia acerca de una especie de panfleto, publicidad, que iban a vender útiles que en general el Ministerio de Desarrollo Social los reparte gratuitamente. Incluso decía guardapolvos tanto, regla, goma y demás. Bueno, rápidamente se conoció que el ministro de Desarrollo Social trató de que eso salga de circulación, pero me gustaría saber qué es lo que sucedió y por qué los involucra tanto a vos y a Emilio Pérsico con este caso. No, lo que sucedió es que al margen de la asistencia que hace el Ministerio de Desarrollo Social de útiles y de guardapolvos, hay esquemas de compras comunitarias o de acceso a canastas accesibles, valga la redundancia, de guardapolvo, de útiles, que muchos pequeños productores articulan, ¿no? En el área, en la Secretaría de Economía Popular hay un área de comercialización. Sí. Lo que hace el área de comercialización es construir esquemas de comercialización del productor al consumidor. Y lo que se ha hecho es articular quienes producen guardapolvo y quienes producen útiles para venderlos a costo, digamos, ¿no? Es decir, entonces sí existe una venta de determinados recursos. Existen articulaciones entre pequeños productores de útiles, de guardapolvos, que se pone en relación con las personas que quieran acceder para acceder a precios baratos. Se hace lo mismo con la comida. Como una cooperativa y demás. Cooperativas que producen cuadernos, que producen lápices, que producen guardapolvos, por fuera de lo que asiste el Ministerio de Desarrollo Social de manera gratuita, que son los guardapolvos y demás. Pero en este caso, por ejemplo, entonces son dos cosas distintas. Una cosa es lo que reparte gratuitamente el Ministerio y otra cosa es esta coordinación con cooperativas o pequeños emprendedores que ponen al costo sus productos. Exactamente. Pero ¿por qué estaba enmarcado en una publicidad o con un panfleto donde estaba la marca del Ministerio? Porque es una iniciativa que en muchos casos se lleva adelante con ferias que realiza el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, pues acá no es una contrariedad entonces en que esté... No, hay intencionalidad, discusiones, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que lo que hay que fomentar es el trabajo y que nosotros estamos orgullosos de poder construir mecanismos para que los que producen puedan tener espacio donde lo vendan barato, ya sea alimentos, ya sean distintos productos. Y eso es algo que estamos fomentando desde el comercio justo, desde el compre social del Estado. Perdóname que te pregunte, pero tampoco es una cuestión de un vivo que eso que se debería repartir gratis se vende. De ninguna manera, no, son dos aspectos distintos de la política social. Bueno, no, porque para la publicación salió justo hoy, que vos ya estabas invitado, teníamos que evacuar esas dudas y además llama la atención, porque con la necesidad de hoy en día también ponerse a vender cosas con los sectores más vulnerables, bueno, pero son dos cosas aparte. Son dos aspectos de la política social distintos. Uno es la asistencia a aquel que necesita y otra es poder acceder a quienes tienen y buscan precios, que pasa, ahora estamos en época donde ya empezamos quienes tenemos chicos en edad escolar a ver dónde podemos conseguir. Claro, como están los productos de los precios cuidados, está también el de los precios de la canasta escolar, sería. Bueno, vamos a seguir charlando en el próximo bloque. Dale. Vamos a un corte y enseguida regresamos.